En Francia inicia un nuevo gobierno liderado por el primer ministro Jean Castex. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que quiere marcar un nuevo camino con el gabinete que será anunciado hoy. El nuevo ejecutivo debe hacer frente a los desafíos del país en los 2 años que le quedan antes de las elecciones presidenciales. En República Dominicana tendrá un nuevo presidente el opositor Luis Abinader. Es el virtual ganador de las elecciones presidenciales de la nación y con un triunfo se daría el primer cambio del partido en el poder desde 2004. El candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, reconoció que los resultados son irreversibles y felicitó a Abinader. El emblemático Museo del Louvre en París reabre sus puertas sin gran afluencia de público extranjero. Después de 3 meses y medio de confinamiento, las directivas del museo más visitado del mundo prevén 3 años difíciles y estimaron que las pérdidas durante la clausura del museo ascendieron a $45 millones. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Francia, donde Jean Castex inicia hoy su primera semana como primer ministro del país, después de tomar el relevo de Edouard Philippe el pasado viernes. Se espera para hoy el anuncio de quienes conformarán su nuevo gobierno. En el siguiente informe les contamos cuáles son las prioridades del nuevo primer ministro y las del presidente Emmanuel Macron para los próximos meses y de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Para una primera salida, la elección del lugar fue significativa. Un día después de haber sido nombrado primer ministro, Jean Castex visitó una fábrica el sábado. Dijo que relanzar la economía francesa después del coronavirus será prioritario para su gobierno. El objetivo del gobierno en el contexto de la recuperación, el plan de reconstrucción y las lecciones que vamos a sacar de esta crisis es no actuar a corto plazo. Es muy importante que evitemos un gran número de despidos. Castex también dijo que está trabajando en un plan a largo plazo para evitar que los empleos industriales se trasladen al extranjero. Luego está la salud. En una entrevista a un periódico francés publicada el domingo, el nuevo primer ministro dijo que planea concluir las negociaciones con los sindicatos de la salud para esta semana. Las conversaciones se interrumpieron bajo el mandato del ex primer ministro Edouard Philippe y Castex dice que va a responder sobre el diálogo social y los funcionarios locales. Además, prevé un paquete de financiación de 7.000 millones de euros para llevar a cabo el acuerdo. Elogiado por su capacidad de negociación, el nuevo primer ministro puede tener una mayor dificultad cuando se trata de reformas de jubilación. Castex dijo que quiere una solución a corto plazo, pero para los sindicatos poner de nuevo ese tema divisorio sobre la mesa no debería ser una prioridad. Anunció también que está trabajando sobre un plan ambiental. Según él, es hora de acelerar las cosas. Directrices que no vienen solo del nuevo primer ministro, sino también del Elíseo. El presidente Emmanuel Macron fijó estos mismos objetivos en su cuenta de Twitter. Nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos amplió más temprano cómo se espera que sea este nuevo equipo de gobierno y qué perfiles está buscando el nuevo primer ministro Jean Castex. Esto fue lo que nos dijo. Muy buenos días. Bueno, sí, se está esperando aún esa lista de estos 20 ministros y ministros delegados que debe darse a conocer el día de hoy. Será el secretario general del Elíseo el que haga el anuncio ante la prensa. Este equipo de gobierno que ha formado Jean Castex pues debe tener por misión la de reunir, hacer un gobierno que reúna, que una para poder pues hacer estas misiones de las cuales ustedes acabaron de escuchar para luchar contra pues la crisis social, económica y sanitaria por la que está atravesando el país actualmente. Y Jean Castex sobre todo ha dicho que él quiere mostrarse como alguien conciliador, alguien abierto al diálogo, en especial hablando pues con los actores sociales, es decir, los sindicatos, una vez que vuelvan a retomarse las negociaciones en cuanto a la reforma pensional que quedó en el tintero justo antes del comienzo del confinamiento aquí en Francia. Lo que está buscando Jean Castex para este equipo de gobierno son personalidades fuertes, personas que vengan de horizontes distintos y sobre todo
que puedan trabajar desde ya. Todo esto va a depender pues también de que la entidad que se llama la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública pues corrobore que todas las declaraciones que los futuros ministros pues hayan dado en cuanto a su patrimonio, impuestos y demás pues sean verdaderas, sean rectificadas, verificadas para que no haya ningún tipo de conflicto de intereses. Así que seguramente pues esa alta autoridad tuvo bastante trabajo este fin de semana haciendo todas esas verificaciones y bueno, ahora se espera pues que se den a conocer estos nombres. Por ahora se sabe que Jean Castex va a entrevistarse con el presidente del Senado y con el presidente de la Asamblea Nacional esta tarde. Y de Europa pasamos al continente americano, específicamente al Caribe. República Dominicana tendrá un nuevo presidente tras la victoria en las elecciones generales del opositor Luis Abinader, lo que supone el primer cambio del partido gobernante desde el año 2004. Para conocer los detalles de la jornada electoral en República Dominicana y lo que supone ese triunfo de Abinader, conversamos previamente con nuestro corresponsal en Santo Domingo, José Rafael Mata. Veamos. República Dominicana amaneció con un nuevo presidente electo, Luis Abinader, quien a las 6 de la mañana con el nuevo boletín se alza con el 52% de los votos escrutados, un 80% del total de los votos emitidos el día de ayer en las elecciones. Unas elecciones marcadas por la pandemia, pero que en líneas generales los dominicanos concurrieron con su distanciamiento a ejercer el derecho al voto. Anoche, muy tarde, luego de conocerse los primeros resultados, el candidato oficialista, acompañado de la actual vicepresidenta de la República y candidata a ese mismo cargo, reconoció el triunfo del opositor desde su oficina privada y sin muchos acompañantes ni muchos seguidores, dio unas breves declaraciones a la prensa, acompañado del presidente de su partido, y reconoció los resultados tras saberse irreversible. El presidente de la República también reconoció los resultados anoche y el secretario administrativo de la presidencia publicó un mensaje donde anunciaba que ya se pondrían en contacto para comenzar a coordinar el traspaso de mando de esta transición, que sería muy corta, apenas 25 días de transición, pues el presidente electo tomará posesión el próximo 16 de agosto. Un proceso sin mayores problemas y un nuevo reto que tendrá el presidente electo para enfrentar la economía paralizada, que depende principalmente del turismo y de las remesas. Y la justicia española autorizó la extradición a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Deberá responder por presuntos sobornos de hasta 280 millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht. Las autoridades mexicanas se atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los magistrados españoles recordaron que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado. Este domingo, Colombia superó los 4.000 muertos por coronavirus. Su capital, Bogotá, es una de las ciudades más afectadas, pero no la única. Más allá de los focos está la región del Caribe, especialmente Barranquilla, donde se ha denunciado el colapso hospitalario, así como subregistro en las muertes, mientras el gobierno colombiano niega esta información. Informa Luis Muñoz. Aunque el principal foco de Colombia está en Bogotá, el COVID-19 está golpeando especialmente la región del Caribe, que representa el 40% de los casos del país, con un foco especial en Barranquilla. Nosotros vemos un comportamiento de la pandemia muy distinto al de la ciudad de Medellín versus la ciudad de Bogotá, o versus la ciudad de Barranquilla, versus la ciudad de Cartagena. Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico, que registra más de 1.300 fallecidos, una cifra que supera la de Bogotá, la capital de Colombia, con un tercio de su población. Responsables de la salud caribeña denuncian que la cifra de decesos podría ser incluso más alta. Seguimos pensando que hay una disociación entre lo que está pasando en la ciudad y lo que se está reportando en las páginas oficiales. Entonces, esos pacientes que están muriendo en la casa o que ya llegan a la institución muertos, ¿verdad?, no se están metiendo dentro de la estadística. Un subregistro que las autoridades estatales niegan. Y los pacientes están quedando no en condiciones sin diagnóstico, sino con diagnóstico o descartado o confirmado
de COVID. Y por supuesto que la mortalidad queda documentada y no queda en subregistro. Sin embargo, más allá de las muertes, Barranquilla está cerca del colapso, con más de un 90% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas y después de haber tenido que enviar pacientes a Medellín. Así lo confirmó su alcalde. Además de Chocó, hemos empezado a recibir pacientes de Barranquilla, que también necesitan nuestra ayuda en estos momentos. A pesar de la gravedad, desde el gobierno aseguran que la ciudad ha realizado más de 67.600 pruebas, registrando la segunda tasa más alta de test de Colombia. Y es que el COVID-19 golpea fuertemente a las principales ciudades de Bolivia debido al gran número de fallecidos por la enfermedad que ha colapsado los sistemas funerarios. La ciudad de Cochabamba, por ejemplo, vive días de tensión. Las entidades funerarias se encuentran desbordadas por las muertes y los familiares reclaman un entierro digno para sus fallecidos. En esta ciudad se han abierto grandes fosas comunes para enterrar a las víctimas más recientes ante la saturación de las funerarias y los cementerios. En las últimas semanas, 37 de los 50 estados de Estados Unidos han reportado incrementos en los contagios diarios. Esto ha contribuido a que la capacidad hospitalaria de ciertos lugares esté al límite. La situación más delicada es en Texas. Las autoridades locales calculan que en 2 semanas ya no habrá camas disponibles, por lo menos en 4 ciudades del estado, incluida Houston. En California, la ciudad más afectada es Los Ángeles. Aunque los centros de salud no están al límite, las hospitalizaciones aumentaron más del 40% en las últimas 3 semanas, mientras que en Miami, en Florida, se duplicaron los pacientes hospitalizados en 2 semanas. En otra información, después de 3 meses y medio de confinamiento, el Museo del Louvre en París reabre este lunes sus puertas, pero con el desplome de la afluencia debido a esta pandemia de coronavirus. El museo no había cerrado durante un periodo tan prolongado desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestra periodista Erika Olavarría ha estado durante la mañana en el museo más importante de Francia y uno de los más visitados del mundo. Erika, muy buena tarde para usted. Le pregunto, ¿cómo se ha desarrollado esta jornada del primer día de apertura del Louvre? Buenas tardes, Raúl. El más visitado del mundo, 10 millones de visitantes en el año 2019. Muy calmo. Lo que ustedes ven a mis espaldas es la explanada del Louvre, muy famosa, que siempre está llena de gente sacándose fotos y haciendo cola para poder entrar. Pero como anunciábamos más temprano, el Louvre está recibiendo apenas un 30% de la capacidad total de visitantes que puede acoger para respetar las medidas de distancia social, todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias. Por lo tanto, muy tranquilo, Raúl, aquí afuera del Louvre. Conversábamos hace un rato con unas chicas brasileñas. Ellas estaban estudiando en Portugal, pasaron allí el confinamiento y apenas han podido salir del país, han venido a Francia y entraron al Louvre. Estaban felices, decían ser las primeras que llegaron frente a la Mona Lisa, se sacaron una foto, estuvieron casi 10 minutos sola con la gran obra de Leonardo da Vinci, porque justamente uno de los privilegios de esta apertura, recordemos que en general el Louvre recibe sobre todo turistas extranjeros, un 75%, la mayoría viene de Estados Unidos y de Brasil, pero como las fronteras europeas están cerradas para esos dos países, sobre todo son turistas de Europa y de Francia los que van a venir este verano para intentar recuperar esta temporada tan dura para la cultura aquí en Francia y en el mundo entero, Raúl, a causa del COVID-19. Así es, Erika, y como se ven en las imágenes atrás de usted, sí es raro ver esa explanada del Louvre casi vacía prácticamente. Le pregunto a Erika ahora qué pérdidas ha tenido el Louvre por el cierre durante estos 3 meses y medio más o menos de confinamiento, por el confinamiento. Son pérdidas millonarias, Raúl, 10 millones de euros cada mes, así que usted saque la calculadora y calcule 3 meses y medio o 3 meses y 3 semanas. Pero en general el director del museo, Jean-Luc Martínez, no se queja. Él dice que afortunadamente el Museo del Louvre tiene la ayuda pública, lo que no es la situación para todos los museos del mundo, Raúl. Así que ellos están tranquilos, el dinero que han perdido normalmente lo iban a utilizar para hacer reformas o mantenimiento, eso se va a prolongar en el tiempo, no se va a hacer de manera urgente, pero la programación cultural va a seguir en pie. Los que protestaron esta mañana, en cambio, aquí eran los guías turísticos, Raúl, porque ellos sí que han perdido dinero y a ellos no los ayuda el Estado. Se pusieron unas mascarillas con la imagen de la Gioconda para decir que la situación de ellos es muy preocupante.
Erika, gracias por la información, como siempre. Feliz resto de tarde para usted allá en París. Y nosotros finalizamos así el informativo en France 24. Que tenga muy buen día en nuestro continente americano. Hasta pronto.